estoy genial y con muchas ganas de tratar este tema porque es un tema súper importante que me parece que es la base de muchísimas cosas de éxito en la vida y de fracaso también, porque también nos llevan al fracaso. Exacto, hablemos un poco de cuándo empiezas tú como a reconocer que las creencias que tú tienes, porque nosotros siempre que pensamos en alguna situación, antes de desarrollar, digamos, como nuestra mente consciente, Ujú. creemos que nuestras verdades son las mismas para todo el mundo. Entonces creemos que es normal, que todo el mundo está creyendo y viviendo lo mismo que nosotros. ¿Y cuando te encuentras tú como con ese, no, mira que ya me di cuenta que lo que es para mí blanco, para Liliana es negro? Pues eso te lo explicaré muy fácil. Cuando un niño aprende, un niño se da cuenta que esas cosas que ha aprendido como que llega a un punto donde se choca con la realidad y se da cuenta de que no le da buen resultado o que hay algo que no es capaz de explicar o no es capaz de entender. Y entonces cuando eso sucede es cuando hace esa reflexión de ver si hay algo que no sabe o si hay algo que sabe y está equivocado. Entonces, en mi caso, tuve varios momentos en mi vida donde los resultados que estaba cosechando no eran para nada buenos. Y llegó un punto donde dije, no estoy entendiendo por qué me está yendo tan mal. Fue tal cual así. Y entonces es ese niño interior que tenemos que se da cuenta que la realidad no es como él pensaba, que las cosas que está haciendo no son suficientes o al menos cómo lo está enfocando. Entonces ahí está, es cuando te abres a nueva información y te abres a buscar puntos de vista diferentes que te ayuden mucho mejor a solucionar la situación que tú estás viviendo en cada momento. Y me pasó así. Es perfecto porque también creo que en algún momento nos hace la pregunta de, ¿por qué si yo soy tan bueno me pasan tantas cosas malas? Sí, eso pasa mucho. O por qué si soy tan guapo no consigo pareja o cosas de ese estilo. Si me Y a lo gusta mejor es que, tanto trabajar, ¿por qué no consigo mucho dinero trabajando? claro, es que a lo mejor hay que replantearse esas cosas y el dinero pues se puede conseguir o trabajando de otra manera o mediante otro trabajo diferente o aplicando algo, ¿sabes? O sea, nuestro cerebro tiene como muy claro cómo es el mundo y entonces en base a eso actúa. Y es así. Y lo único es que nosotros no somos muy conscientes hasta que hacemos este tipo de reflexiones, hasta que empezamos a pensar, ¿qué pienso yo de las parejas? ¿Qué pienso yo del amor? Porque me he encontrado con gente que el amor, por ejemplo, tiene que tener momentos de celos. O en el amor tiene que haber momentos donde tengo que cuidar por completo a la otra persona y si no es así, entonces no estoy mostrándole amor o cosas de ese estilo. Entonces, claro, para ti el amor puede ser una cosa, para mí el amor puede ser otra. La cuestión es, ¿quién tiene la verdad? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? ¿Ninguno de los dos? ¿Los dos? Claro, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Lo que sí que hay que preguntarse, y creo yo que esta es la pregunta, es, ¿esta verdad o esta cosa que yo me estoy planteando o esta idea que tengo sobre esto, realmente me está llevando por un buen camino y los resultados que estoy cosechando son buenos? ¿O son resultados que no me acaban? Entonces lo que tengo que hacer es pensar, a ver, ¿hay otra manera de afrontar la situación? En el caso del amor, una persona que tenga muchos celos, no. Que directamente piense que su pareja tiene que tener celos para que de verdad se sienta querida. Ujú. ¿Vale? Pues esa persona, pregunto a la gente, ¿no? ¿Qué creéis que va a tener esa persona en su vida? ¿Qué personas como parejas va a atraer? Dentro de esa pareja va a estar feliz, va a estar sana, va a haber conflicto. Y sin embargo, vamos a darle la vuelta. Pues imaginemos que hay otra persona que piensa diferente, que piensa que en una relación tiene Ujú. que, para sentirse querido en una relación, se tiene que sentir que hay libertad y confianza en una relación y apoyo mutuo. Ambos pueden tener razón, ambos pueden tener relaciones con eso. Ahora la pregunta es, ¿quién cosecha luego una relación con la que pueda disfrutar más? Con la que esté más en paz, con la que sea más feliz. Entonces yo, para mí, como que leí un libro que decía que eso, que todas las creencias son mentiras porque no las podemos como hacer una demostración perfecta de que
de que la pareja perfecta tiene que ser la que tenga celos, o que la pareja perfecta tiene que ser la que no haya celos, o que el trabajo perfecto tiene que ser este. Entonces, como que no hay una posibilidad de demostración. Entonces, puestos a tener dudas, coge esas ideas que no sean, que no puedes comprobar, pero que más te beneficien a ti en tu camino, que más te hagan moverte, que mejor resultados te den. Y obviamente, tener la mente abierta para trabajarlas y cambiarlas. Entonces, digamos que una de las primeras herramientas de este live es observa tus resultados y empieza a cuestionar dónde aprendiste lo que estás haciendo. Volvamos a hablar del tema de parejas. Totalmente. Si yo tengo relaciones conflictivas, que no tienen buena armonía, que me están desgastando energéticamente, entonces empiezo a cuestionar dónde aprendí el amor, cómo aprendí el amor. Ahí Mm, puedo encontrar información de que mi verdad no es la verdad verdadera. Antes, por ejemplo, así como tú lo acabaste de decir, pensaba que el amor en pareja necesitaba esas escenas de celos para sentir que había amor y compromiso. Hoy, pues estoy tan segura de la confianza que tengo por mi pareja desde mi propio amor, que estoy, mejor dicho, segura que si mi pareja en este momento fuera una persona infiel, mm. esa infidelidad le correspondería a él, no a mí. Entonces, por eso hay mucha confianza y desde que hay mucha confianza, entonces hay total armonía. Y ahí me doy cuenta que como trabajé en mis relaciones anteriores, pues no había armonía y ahora sí hay armonía. Entonces, mi verdad verdadera sería, la confianza es una verdadera muestra de amor, por Claro. ejemplo. Sí, sí. Entonces ves qué resultados te da esa nueva forma de ver las cosas y entonces evalúas. Ostras, pues sí, voy por buen camino. O no, no me resulta provechoso este camino. Entonces, yo Y conozco por ejemplo, gente. cuando nosotros estamos en ese piloto automático, no, es que el amor representa celos, representa posesividad, representa control. Claro. Eh, cuando, o sea, cuando ya uno empieza como a abrir la mente a darse cuenta que es una creencia falsa, que es una información que nos está faltando para interpretarlo de otra manera. Pues lamentablemente, luego me gustaría también hablar con la gente para, digamos, dar el paso a paso para modificar una creencia, ¿vale? Entonces, en base a eso, desgraciadamente el primer paso es reconocer y darse cuenta del sufrimiento o del dolor o de las malas situaciones o de los malos resultados que te está trayendo esa creencia. Si no hay eso, la persona no puede evolucionar. Es como te comentaba con el niño. Además, esto no es algo nuevo, es algo que los primeros psicólogos que estudiaron el desarrollo infantil lo descubrieron, que hasta que el niño no se encontraba una situación que le sobrepasaba, con la que no era capaz de explicar los esquemas se llaman, esos pensamientos y esa forma de pensar que ya tenía antes, hasta que no se encuentra con algo que no es capaz de explicarlo y resolverlo, no se para a darse cuenta. Y nosotros es igual, las personas aprendemos por los errores, cuando sufrimos, cuando nos damos cuenta de que esto no es posible. O sea, que dices, ostras, ¿cómo puedo sufrir tanto con una relación? Pues a lo mejor es por eso, porque piensas que en tu relación tiene que haber celos, porque piensas que en tu relación es normal levantarse la voz, porque piensas que los insultos en una relación son cosas normales, ¿sabes? Entonces, estas cosas son parte de tu programación mental que o te la has puesto tú o te la ha puesto el entorno, que normalmente suele ser el entorno donde has nacido, donde has crecido, con el contenido que consumes y esas cosas. Y si Y lo cambiamos entonces, por ejemplo, a otro tema, no el de amor, no el de parejas, sino, por ejemplo, el de la economía. Si claro, yo, por ejemplo, fui criada por mis papás en un ambiente de escasez y de austeridad, sí, pues yo creo que eso es lo normal, ¿no? Y si me inculca el que el dinero daña a las personas, que el dinero no nace en los árboles, que tengo que exacto. trabajar muy duro para Que obtenerlo, los ricos son malas también. personas. Y claro, es verdad que puede haber ricos que sean malas personas,
pero puede haber ricos que no sean malas personas, igual que hay pobres que pueden ser malas personas y pobres que pueden ser geniales como personas. Entonces, esa mentalidad es una creencia que si tú como persona quieres tener más abundancia económica en tu vida, si tú tienes la mentalidad que dinero es igual a ser mala persona, no vas, en cuanto ves una oportunidad o se te plantea una oportunidad de ganar un poco más de dinero o de emprender algún otro negocio que te pueda dar otra fuente de ingresos, no la vas a tomar, porque en tu cabeza, si la tomas, te vas a convertir en eso que para ti es mala persona y odias. Entonces, eso es tal cual una creencia limitante que te impide tener los resultados que tú te gustaría tener en un futuro. Y esas creencias limitantes están tan incrustadas que empezamos a generar unos bloqueos como empezar a trascenderlos. Porque es que no es solamente ver que, por ejemplo, si tengo limitaciones con el dinero y conozco gente que tiene mucha riqueza y que son muy buenas personas, eso solo no cambia mi creencia. Aparentemente sí, dentro de, digamos, lo consciente, pero ¿cómo se trabaja lo inconsciente? Pues lo inconsciente es lo más difícil porque tú no te puedes decir a ti mismo, o sea, sí lo puedes decir, ¿vale? El consciente tiene esa capacidad de decir esas frases que no nos creemos. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo decir la frase, soy capaz de volar. O la frase de tengo dos cabezas. O la frase de tengo cuatro brazos. Frases que yo sé que son mentiras, pero las puedo decir, incluso las puedo pensar e imaginar. Pero claro, de decirlo a que realmente te lo creas, hay un camino que recorrer. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues mira, esto es del libro de Tony Robbins que se llama Controle su destino, es un libro que me gusta mucho. Él clasifica las creencias en tres tipos, según, digamos, el poder que tienen en ti. Ujú, Las cosas que acabas de empezar a medio creerte, las clasifica como opiniones. ujú. Después, las cosas que ya te crees, las clasifica como creencias. Y las cosas que estás seguro que es así, como que el cielo está arriba, el suelo está abajo, que el cielo es azul, el mar es azul y que la arena de la playa se te queda entre los dedos, estas cosas que dices son así, así, o que el agua es una bebida, pues eso son convicciones. ¿Y cómo pasamos de una opinión a una creencia y a una convicción? Pues él dice que con una cosa que se llaman referencias, es decir, con momentos en tu vida que refuercen esa creencia. Es decir, si yo, por ejemplo, cogiendo el tema de la pareja otra vez, si yo tengo una pareja y, y pienso que ser celoso es bueno, si resulta que cuando soy celoso mi pareja se refuerza y es mejor y soy más feliz, eso me refuerza esa creencia y se vuelve más convicción todavía. Pero Ujú. sin embargo, si yo pienso eso y pienso que mi pareja está bien que sea celosa y todo eso, y tengo esos resultados negativos, de repente me doy cuenta como que algo no cuadra. Pero no va a ser a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, y desgraciadamente a veces nos tardamos mucho en Sí. admitirlo, de verdad. Somos así. Al final, cuando ya llegas a esa mentalidad, estás más atento, pero al principio, sobre todo, cuesta una barbaridad darte cuenta de que a lo mejor lo que pensabas sobre algo no era de esa manera. Al cerebro le gusta que le mientan una vez más antes que darse cuenta de que le han mentido, o sea, de darse cuenta que lleva mentido mucho tiempo. Y entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, lo primero que hacer es darse cuenta y la otra es empezar a actuar de la nueva manera para buscar referencias, para buscar situaciones que te refuercen esa nueva manera de pensar. Por ejemplo, la confianza. Pues voy a probar a darle confianza a mi pareja, a ver cómo se siente ella, cómo me siento yo y cómo va. Ostras, resulta que mi relación está mejorando. Resulta que me siento más feliz, me siento libre, veo que en muchos ámbitos de la pareja estamos mucho mejor. Ostras, pues a lo mejor resulta que lo de dar confianza a la pareja y que la persona se sienta libre y no presionada es algo positivo. Y entonces vas haciendo esa experiencia y a través de esa experiencia vas como cambiando esa creencia. No se cambia de la noche a la mañana Mm. tipo cambio la mente, ¿vale? Pero
sí que es verdad que de la noche a la mañana tú puedes decidir, la decisión sí que la puedes hacer de la noche a la mañana, en un instante puedes decidir, voy a ver si esta creencia que yo tengo me está limitando o me está ayudando. Y voy a ver si la puedo trabajar. Y eso sí que puedes empezar a hacerlo. Conozco una persona que tiene la creencia que las mujeres son todas muy malas y todas unas manipuladoras. Sí, parece broma, pero es curioso porque hace como una generación o dos generaciones, pues había muchos hombres que pensaban así, o que las mujeres son tontas y no saben de las cosas que tienen que estar los hombres. Era el pensamiento de hace dos, tres generaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto donde te das cuenta de que tu realidad no es como tú piensas, que resulta que hay mujeres que tienen mejores resultados en la vida que tú en muchas ocasiones. Resulta que hay mujeres que te tratan genial y te sientes muy bien con ellas. Pero no, verás como tu cerebro en ese caso de estas personas pues sigue pensando, eso es porque me oculta algo. Siempre hay como una excusa, siempre hay Sí. como algo ahí. Hasta que llega un punto donde por la realidad, el enfrentarte a esas cosas, te lo desmonta. Y dices, a ver si es verdad que estoy equivocado. Y también esa apertura de mente. Porque estoy seguro que conocéis, toda la gente que estáis aquí, seguro que conocéis gente que por más que vea que tiene malos resultados y por más que vea que su forma de pensar no le lleva por buen camino, se refuerza una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Y es un poco triste, pero aún así, pues dices, llegará un... O sea, tienes que dejarlo, ¿sabes? Tienes que dejarlo y esa persona ya se dará cuenta. Le puedes ir como ayudando, pinchando un poquito. Oye, y, y esto de... ¿Y por qué esto lo ves así? Y eso te da un resultado, tal. Entonces, como intentar hacer que esa persona se reflexione, pero normalmente se suele cerrar, suele decir que no tienes ni idea, tú no has vivido lo que yo, tengo más edad que tú. Pues sí, muchísimas formas de la persona justificarse que su idea es la correcta, pese a que le esté dando malos resultados. Y es una Tienes toda cosa, la razón. A mí me pasó eso, pero del modo contrario. Todos los hombres eran malos, todos los hombres son infieles, todos los hombres son maltratadores. aprovechados, maltratadores. Y entonces, en esa experiencia de atraer relaciones que no eran armónicas, creía que era precisamente por la realidad de esa creencia. Sin embargo, cuando uno se cansa de darse tantos golpes a nivel de pareja, empieza uno a decir, tiene que haber otra forma de, entonces voy a estar sola. Y en esa soledad empiezas a trabajar y a encontrar información donde te dice, no, mira, estás atrayendo los vacíos que estás teniendo. Y uno dice, vacíos. Y entonces empecé a trabajar en mis vacíos. Atraigo una pareja en la que en este momento tengo un concepto completamente diferente de los hombres y me demoré muchos años en darme cuenta. Incluso yo creo que a mi pareja actual le tocaron unos rezagos de esa duda que tú acabas de Sí. decir. ¿Será que sí es verdad? Y ya la relación es tan armónica que uno ya dice, es una nueva normalidad. O sea, mi nueva normalidad es atraigo en mi seguridad un hombre seguro y compartimos la seguridad de ambos, Mm. pero ni la mía depende de él, ni la de él depende de mí. Entonces, en esa armonía me vuelvo una verificación que observan otras personas y también seguramente empezarán a cuestionarse. Ahí trascendí una de las tantas limitaciones que tenemos, porque además son supremamente grabadas y uno trata de defenderlas A hasta que ya muerte. no puede, sí, hasta que uno ya no puede, hasta que el sufrimiento te destruye. Entonces, digamos que, ¿cuáles son esas creencias que ya podemos empezar como a, a identificar para empezar a trascenderlas para el despertar espiritual? Por ejemplo, el cielo y el infierno. O sea, es algo que ya la gente sabe que el cielo y el infierno es aquí en este plano. Ya el demonio no es la tentación, o sea, es que a mí el demonio me tentó, es que se me metió el demonio. No, esa es la justificación de no me controlé, no me regulé, no consulté una nueva información, no lo gestioné mejor. Mm. Entonces,
cómo empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi camino para recorrer aquí las creencias que más nos han estado torturando? Eso normalmente lo mejor que se puede hacer es hacer una lista de, digamos, esas cosas que dices que no estoy consiguiendo. Ujú. Por ejemplo, em, estoy intentando pensar en ejemplos que yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Ah, sí, mira, un ejemplo que me hice. Yo tenía la creencia que era una persona que tenía muy poca disciplina. Yo Mm, tenía la creencia de que era una persona que no era capaz de ponerme a trabajar durante mucho tiempo o que luego enseguida me cansaba o este tipo de forma, ¿vale? Y es como te preguntas, si tú tienes esa creencia, cuando tengas la tentación, ¿cómo vas a actuar? Pues inconscientemente te dirás a ti mismo, es que soy una persona que no soy disciplinada, pues es normal que como no me apetece, pues me voy a hacer otra cosa. O sea, la creencia de creer que puedes hacerlo no te asegura, ¿vale? Yo eso no, lo de creer es poder, para mí es creer es posibilidad, es como te abre el camino, porque si no crees, directamente imposible. Si tú crees, o sea, si tú crees de verdad que no vas a poder hacer un deporte, o que no vas a poder conquistar a una persona, o que no vas a poder tener disciplina, directamente no la vas a tener. Pero no porque automáticamente no la tengas, sino porque mentalmente no vas a hacer el proceso necesario para convertirte en esa persona. Porque directamente ya te estás negando la posibilidad. Como, ¿sabes? No vas a, como tu mente te dice que eso no es una posibilidad, yo no puedo ser una persona disciplinada, directamente niegas por completo la posibilidad de poder empezar a trabajarte, que puedas desarrollarte, que puedas encontrar nuevas estrategias, todas estas cosas. Entonces, para mí, esa fue una, la de la disciplina. Otra fue la de, creo que no tengo tiempo para hacer cosas. ah, Porque yo tenía, sí. ¿vale?, varias cosas, los estudios, también el proyecto en las redes, ahora mismo pues, los lives que hago con la gente compartiendo. La creencia de no tengo tiempo. Entonces, es cierto, claro, puede ser que yo piense que no tenga tiempo. Ahora la pregunta es, tiempo técnicamente tengo 24 horas, como tú, como yo, como toda la gente que está aquí, 24 horas. Entonces, claro, mi pregunta fue, si yo pienso que no tengo tiempo, automáticamente estoy descartando por completo la posibilidad de buscar alternativas. Y me estoy directamente condenando a ese resultado, al resultado de no poder hacer las cosas que yo quiera o al resultado de estar estresado o al resultado... Entonces, claro, yo ahí hice el cambio y cambié y pensé, vale, ¿cómo puedo darle la vuelta para pensar esto de una manera que me potencie? Pero de una manera que me pueda medio creer, ¿sabes? Porque si la haces completamente opuesta, no te la crees y no vale para nada. Mm, Entonces, ¿cómo puedo cambiar esta creencia de creo que no tengo tiempo un poquito para que sea un pelín más potenciadora y me aporte? Y entonces pensé, creo que tengo muchas cosas que hacer, pero si priorizo y no pierdo el tiempo en ciertas cosas, me dará tiempo. Y entonces eso sí que me lo creí. Y entonces empecé a priorizar y empecé a trabajar esas cosas. Y empecé también a dejar de hacer otras actividades más improductivas. Y resulta que tenía más tiempo. Y entonces me reforzó la creencia. Y entonces me di cuenta que era una creencia limitante la que tenía. Entonces, ejemplos así te puedo poner varios, porque yo me he hecho un trabajo tremendo y sigo haciéndolo día a día. En cuanto veo que algo no tiene buen resultado, pienso, ¿cómo puedo yo cambiar mi creencia? O, por ejemplo, mira, la más exagerada. La gente que me está viendo aquí, pues ahora me da un poco por hecho. Pero yo soy una persona que ha tenido miedo a ponerse delante de la cámara, que ha tenido miedo a exponerse a las redes, que ha pensado, ostras, ¿qué voy a hacer si no soy nadie? No tengo nada que aportar. y Pues esas, creo que hay mucha gente que está en este momento con muchas capacidades y limitados con esa misma información. claro. Qué buen ejemplo. Entonces me di cuenta y dije, a ver, Luis, tú realmente te gusta comunicar, te gusta ayudar a las personas a ser mejores, te gusta trabajarte a ti mismo y quieres compartir eso con el mundo. Y entonces pensé, pues esa creencia me la tengo que quitar, porque esa creencia me está impidiendo empezar
mi proyecto en las redes sociales, empezar mi proyecto como comunicador, como motivador, como psicólogo en un futuro, todas estas cosas. Y entonces dije, vale, me tengo que cambiar. Y me lo planteé, dije, vale, soy una persona, o sea, voy a cambiarlo. Y en vez de decirme a mí mismo, soy una persona que no se pone a la cámara, voy a decir, soy una persona que en su pasado nunca se ha puesto a la cámara. Ajá. ¿Vale? Eso es cierto. Es algo objetivo. Yo antes no había subido nada de contenido, nunca he subido fotos de irme de vacaciones, nada, nunca, nada. Pero entonces me dije eso. Y también pensé, puedo empezar a subir poquita cosa. Y entonces eso me lo creí. Porque como el cambio no es muy grande, tu cerebro dice, bueno, vamos a ver qué puede aparecer. No nos da mucho miedo, dice el cerebro, no me da mucho miedo. Y entonces empiezas y esas referencias que vas encontrando, empiezas a gustarle a la gente, empiezas a conocer gente maravillosa, empieza la gente a hablarte por mensaje, a preguntarte, tienes sesiones con ellos, todas estas cosas. Mira, tengo gente, o sea, aquí hay una chica que está comentando eso, que quiere expresarse y le da mi pena. Y era mi situación. Pero resulta que la mentalidad que solemos tener es, yo necesito que la gente me quiera en las redes, me dé likes y ser famoso para realmente sentir que puedo hacerlo. Pero es al revés. Y hay que conocer eso. Primero, tú te tienes que conseguir hacer esa reprogramación mental para salir a las redes y después es cuando la gente podrá quererte, es cuando la gente podrá darte likes, es cuando la gente podrá conocerte y es cuando tú podrás mejorar como persona en redes. Pero si no pasas eso, no puedes ir a la siguiente fase. Y esto Ujú. conecta con una cosa que a mí me gusta mucho, que es la identidad dinámica. ¿Cuántas veces has escuchado la frase sé tú mismo o mantente fiel a lo que tú eres? Pues esa frase hace mucho daño, porque si tú eres tú mismo, siempre vas a tener los mismos problemas, siempre vas a tener las mismas situaciones, Mm. porque tú ahora mismo eres una persona evolucionada que ha mejorado su vida porque no estás aplicando las cosas que hacías cuando eras niña, porque has cambiado tus opiniones, tu realidad es diferente y entonces tus resultados son diferentes. Entonces, abracemos esa forma de decir, oye, yo puedo ahora mismo sentir que no tengo disciplina, pero creo que puedo convertirme en una persona con disciplina. Puedo sentir ahora mismo que soy una persona que no se expone en redes, que tengo mucho miedo a hablarle en público, todas estas cosas, pero puedo también entender que es un proceso y me puedo trabajar poquito a poco para que eso deje de darme miedo. O puedo preguntarle a alguien o consultar a alguien que me ayude a trabajar esos miedos. Para eso estamos. Y entonces llega un punto donde tú pasas por ese proceso y te conviertes en la persona que tiene eso. Y cuando miras atrás, directamente dices, ostras, yo me acuerdo cuando pensaba que no iba a subir vídeos, porque claro, ahora me veis, ¿vale? Pero yo desde pandemia, es decir, desde 2020, yo estaba con la idea en la cabeza de, oye, vamos a empezar a subir algo en las redes, que esto es una ventana de oportunidad tremenda. Y estuve casi 2 años hasta que me dije a mí mismo, oye, o lo haces o lo haces. No esperes a sentirlo, sino hazlo y entonces tu mente se dará cuenta de que lo estás haciendo. Y Mm. entonces ya no podrá negar que no es una persona que te pones en cámara, porque ya me he puesto en cámara. Y sí, al principio lo vas a hacer no muy bien. O bien, a lo mejor tienes buena habilidad, no lo sé. Pero hay que tener esa amabilidad con uno mismo de pensar, oye, pues al principio voy a empezar y me va a costar, o me voy a trabar mucho. Yo cuando grababa los primeros vídeos, a lo mejor los vídeos duraban 8 o 10 minutos, un vídeo que luego iba a recortar en un minuto. Me equivocaba muchísimo, decía, esto no me ha gustado, me trababa, no me acordaba de lo que quería decir, esas cosas. Pero es normal, estás en el proceso. Y entonces, coge la creencia esa, toma esa creencia y decir, vale, ahora mismo no estoy, digamos, con esa habilidad, pero puedo desarrollarla. Ahora mismo tengo miedo, pero puedo trabajármelo y me lo voy a trabajar para salir y exponerme en redes. O ahora mismo tengo miedo a hablarle a una chica o a un chico que me gusta, pero me puedo trabajar ese miedo para ser una persona que cuando ve a alguien
que le gusta, pues poder acercarse a hablar con esa persona. Todo esto se puede trabajar. Entonces yo te lo digo desde la persona que se lo ha trabajado, Mm. que veo en mi alrededor gente que se lo trabaja, que conozco gente que se lo trabaja y también ayudar a las personas a trabajárselo. Pero también es verdad que hay gente que esto no lo vive y entonces vive en su situación alrededor que las personas son como son y no cambian. Ambas verdades, la de esa persona y la mía, son verdades para nosotros mismos. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál de ellas es la que te va a llevar más lejos? ¿Cuál de ellas es la que te va a dar mejores resultados? Sé listo, sé lista, elige la que más te beneficie a ti. Entonces, primero, reconocer en los resultados que cuando son negativos, ahí hay una creencia limitante. Empezamos Normalmente sí. a cuestionarla, a cuestionarla. En nuestra conversación mental, dar pasitos pequeños. O sea, yo soy de las que digo, ir al gimnasio, no voy a poder nunca con eso. Entonces empecé a hacer 10 minutos. Al otro día hice 15, al otro día no hice, pero no me castigo y cada vez digo, ah, bueno, pero lo pude hacer un poquito más. Lo mismo en el ámbito profesional, el de las redes sociales. Entonces, esa conversación, cuidar esa conversación mental, donde me estoy dando la posibilidad de conversarme más amorosamente y haciendo cambios pequeños que van generando resultados que me van animando a dar pasos más largos. Aquí alguien nos pregunta, porque la idea es que ya empiecen a preguntar Claro, cuáles son perfecto. sus creencias y cómo podemos sugerirles que las puedan trascender. Entonces por acá dice, gracias por tu mensaje. También hace mucho tiempo vengo pensando que puedo aportar mucho amor por las redes y me da temor empezar. Yo tengo varias personas que coinciden con esta misma situación, o sea, que están con mucha información, muchas verificaciones, pero les da miedo. Mm. Tienen que dar ese primer paso como contaste tú y lo diste tú. Sí, llega a un punto, a ver, sé que es difícil, sé que va en contra de muchas cosas que has hecho anteriormente, incluso no lo habrás hecho. Sé que a lo mejor en tu mente, en esa lista de cosas que eres capaz de hacer o que eres capaz de no hacer, pues es muy posible que esté en la lista de las cosas que no te sientes capaz de hacer. Pero hay que tomar, digamos, esa capacidad de decir, no hago caso. Ese- esa capacidad de decir, creo que puedo encontrar la manera, ya sea con ayuda, o ya sea por mí solo, o por mí sola, o buscando libros, o simplemente reflexionando, cambiar esa creencia. Creo que puedo encontrar la manera para empezar en las redes. Y entonces es cuando realmente cambias de un no puedo, es decir, cero posibilidades, porque si no, si tú crees que no puedes, no vas a hacer nunca un vídeo, no vas a buscar cómo se hacen los vídeos, no vas a buscar ni vas a preguntar a alguien, oye, ¿y cómo puedo hacerlo para hacerlo mejor en las redes? O qué cosas puedo compartir, ¿vale? Al hacer el cambio a, creo que de alguna manera puedo conseguirlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Y entonces empiezas a moverte. A lo mejor no a las redes, pero sí a lo mejor a preguntar. A lo mejor hacer un curso sobre cómo hacer correctamente las redes y eso te ayuda. A lo mejor a hablar con gente que ya está en las redes a cómo lo ha gestionado. Me tenéis aquí y me podéis preguntar lo que queráis. Ya os digo, yo me lo gestioné cuando fui a Madrid, que hice un curso, una formación sobre las redes, que vi a mi alrededor un montón de gente que tenía las redes y estaba activa y tal. Y para ellos era totalmente normal. Y entonces me di cuenta y dije, ¿cómo es posible que para estos tipos sea tan normal? Y dije, es que a lo mejor es verdad, a lo mejor es así. A lo mejor llega un punto donde tú lo haces una vez, dos veces, te ves un poco raro, pero no pasa nada, lo sigues subiendo, porque más vale hecho que perfecto. Entonces empiezas a subir tus primeros vídeos y eso ya te pone en el camino de cambiar esa identidad, de cambiar cómo tú te ves. Y empiezas a ser una persona, a creer que eres una persona que tiene miedo en las redes, que tiene miedo a empezar, que tiene miedo a buscar pareja, que tiene miedo a cambiar de cosa profesional, de, de, de carrera profesional o lo que sea, a convertirte en una persona que está buscando ese cambio, que está buscando ese proceso, que sí, que tiene un poco de miedo, pero sube un vídeo a la semana, aun con miedo.
pero lo haces. Entonces va cambiando y luego 2 a la semana. Y luego 2, pero esta vez ya no te dará casi miedo. Y evolucionarás. Y he llegado a un punto donde me he dado cuenta que subí 4 o 5 vídeos y dejó de darme miedo. Y me dieron miedo otras cosas. Me dio miedo hacer historias, me dio miedo exponer mi vida a la gente. Y estoy en ese proceso también. Y ahora pues subo historias, cuento algunas cosas. Aquí en directo cuento obviamente muchísimos ejemplos porque yo soy una persona que ha vivido bastantes cosas y pues puedo también, en el caso de las redes, aportaros muchísimo desde la experiencia de que no te lo han hecho. Tú no naces como bebé y el médico dice, este va a ser influencer, o esta persona va a ser coach en las redes, o va a ser psicólogo en las redes. No, para nada. Eres una persona normal, que tienes miedo a hablar, miedo a exponerte, ¿no? A lo mejor no sabes. Y entonces te das cuenta que poco a poco lo trabajas y cada vez te vas haciendo más fuerte y cada vez tus miedos son diferentes. Nunca se deja de tener miedo, pero lo que sí que te puedes convertir, y ahí tengo la creencia que todos los que estáis aquí sois capaces de hacerlo, os podéis convertir en personas que son capaces de gestionar sus miedos para así tener esa capacidad de crecer por encima de los problemas. ¿Que tengo miedo a hablar en público? No te preocupes, lo gestiono, aprendo y me pongo a hablar en público. No, no es valiente el que no tiene miedo, porque el miedo es una cosa totalmente natural. Valiente es la persona que aun con miedo empieza a dar el primer paso y se da cuenta de que ya ha dado el primer paso, pues voy a dar el segundo. Y cuando has recorrido el camino ya te sientes como una persona que recorre el camino. Pero para eso hace falta un primer paso y ese primer paso normalmente es con miedo. Dijiste una palabra que ojalá se nos quede grabada, yo la repito mucho, y es gestionar los miedos. No es no tener miedo, es Exacto, que es necesario tener miedo. Es más, si no tuviéramos miedo, pues hasta arriesgaríamos la vida cruzando una calle. exacto. Entonces, es gestionar ese miedo. ¿Y con qué información la voy a gestionar? ¿Con una información vieja o me voy a dar la oportunidad de una nueva información a ver si eso me hace evolucionar? Lo digo porque en mi historia yo estudié comunicación social. Cuando yo llegué a la universidad ya me pusieron a presentar. Al muy poco tiempo empecé a presentar noticias, empecé a hacer producción audiovisual. Entonces entré a hacer ya periodismo, después estudié publicidad, empecé a generar estrategias de publicidad y ya luego empecé a estudiar comunicación organizacional. Después de comunicación organizacional empecé a ser eh, profesora de marketing digital, enfocado en el marketing experiencial, como vender sin vender. Y todo eso me fue llevando por un camino que hoy en una nueva misión aprovecho mi función, o sea, todo lo con lo que gané recursos. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo? Para mí es muy fácil hacer videos, presentarlos, entrevistar gente, porque es algo que tengo en mí que llevo desarrollando hace muchos años. Pero aquí viene la diferencia. Luis, con todo su propósito y con todo su miedo, dio un paso y en muy pocas publicaciones hace mejor producciones audiovisuales que yo, que estudié 20 años o que practiqué 20 años producción audiovisual. Y has conseguido muchos más seguidores en muy poco tiempo con esos mensajes que estás compartiendo. Entonces, ¿a quién le dio más? A mí que llevo 20 años en esta profesión o a Luis que se arriesgó y gestionó mejor su miedo. Mm. ¿Cuántas personas están aquí en las mismas? Dicen, buen día, hace días leí una frase que me gustó mucho y dice, la vida es lo que comienza después del miedo. Por acá dice, estaba pidiendo una señal, creo que esta es. Eh, por ejemplo, cuando yo le escribí a Luis, Luis, hacemos un live. Eh, ¿Qué tal donde yo diga, no, Luis tiene más seguidores que yo, Claro, seguramente, y con esa producción audiovisual no va a compartir un live conmigo? claro, claro. Yo no me converso con lo negativo, yo me converso con él. Si lo consideras muy bacano y si no, pues nada, sigo viendo tu contenido. Sí, Pero mira sí. que ya es nuestro segundo live, ya la otra semana vas a tener live con Gonzalo Y y vamos encantadísimo. creciendo. Entonces es como ese primer paso nos ayuda a dar otros pasos. Así que aquí están diciendo, pedí señales y creo que esta es una señal. Así es. Totalmente.
Es el ¿Qué momento, me de verdad. aconseja? El mejor momento es ahora. Dice, ¿qué consejos nos das para la procrastinación? Hay muchas personas que creen que procrastinan y realmente lo que tienen es miedo. Tal vez no procrastinen, sino que tienen miedo. Sí, sí. Es que la procrastinación es un poco el miedo a lo desconocido, el miedo al esfuerzo, el miedo a si merecerá la pena. Entonces, para eso yo lo que recomiendo muchísimo es hacer esa reflexión. El merece la pena, sí, no, pero cuidado. No desde el momento que tienes miedo, desde ese momento que tienes esa ansiedad que te está controlando, sino desde el momento calmado, dices, ¿esto cómo lo puedo hacer para gestionarlo? ¿Qué puedo hacer para dar el primer paso en esa dirección? Ese pequeño paso que me da un poquito de miedo, pero soy capaz de aguantarlo. Y entonces vas trabajándolo como si fuera un músculo. Llega un punto donde te vuelves más fuerte. Y llega un punto donde de verdad superas ese miedo y superas esa situación y se te planta otra cosa diferente que es más grande que tú y no pasa nada. Y tienes miedo de nuevo y lo gestionas y sigues adelante y creces y creces y creces. Es que todas las personas que vemos de éxito, todas las personas que vemos que ahora mismo tienen redes, tienen lo que sea, da igual, no digo que las redes sean el éxito, pero es éxito en aquella cosa. O sea, si mi éxito para mí en el tema profesional es estar en las redes, ser activo y que me venga gente de allí, por ejemplo, pues la gente que ha llegado a ese punto ha tenido miedo. La gente que tiene ganas de estudiar y se lo deja para el día después, pues normalmente es porque tenemos miedo al esfuerzo o tenemos también miedo a dejar de hacer algo que nos da más placer por eso. Y es como, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? La procrastinación es un tema más grande, es verdad que da para otro live incluso, que es un tema que involucra más cosas, pero sí, una de las cosas que involucra es esas preguntas, ese cuestionamiento de ¿merecerá la pena? ¿Lo voy a pasar muy mal? ¿Y si cuando llego no me gusta lo que he conseguido? ¿Y si mejor hago otra cosa? Y eso viene por el miedo a salir de la zona de confort y por el miedo al esfuerzo. ¿Tú qué Acá piensas, nos están Liliana? diciendo cómo dejar las creencias de tener bloqueos. Resulta que se volvió de moda decir tengo un bloqueo. Y la sola palabra te quita la oportunidad de ver oportunidades, te quita la oportunidad, te quita la posibilidad de ver oportunidades en Sí, lo que más llamamos bloqueos. Cualquier bloqueo, así mismo como bloqueaste algo, lo puedes desbloquear. sí, sí. A ver, no es como pulsar un botón, ¿vale? Pero sí que es verdad que tienes que tener completamente certeza de que se puede desbloquear. No es rápido normalmente, salvo que pues, te metas en un proceso de inmersión o de programación neurolingüística también. Son como bastante shock. De hecho, Tony Robbins tiene un caso súper famoso de que es de una persona que tenía miedo a las serpientes, si creo, no, o sea, que, creo que era así y había un montón de psicólogos, de psiquiatras que habían tratado con él, no había manera. Y él le metió, digamos, en un proceso donde reeducó ese subconsciente y le quitó el miedo a las serpientes. Y yo no digo que haga falta llevar al extremo ese de estar ahí como súper metido con una persona muy profesional y todo eso, ¿no? Nosotros mismos en nuestro día a día podemos entrenar ese músculo y dar un poquito, dar ese paso, ese pequeño paso. Las personas que estáis aquí queréis empezar en redes, crearos la cuenta y pensáis ya el guión del primer vídeo y os lo grabáis. No hace falta que sea perfecto, pero hacerlo lo mejor que podáis con lo que sabéis. Y lo que salga es muy posible que nos guste o que os guste, pero ahí está. Y dices, ostras, ya lo he hecho, qué bien. Ya soy mejor que ayer, porque hoy he tenido esa valentía que yo no tuve. Y está genial. Y te sientes bien contigo mismo al hacer esas cosas. ¿Cómo Entonces, te claro, porque, sentiste tú cuando montaste tu primer video? O sea, ¿qué uf, pasó? ¿Cuántos has publicado desde la primera publicación hasta hoy? creo que llevo, creo, no sé si 40 Que 50. no es nada. No, no O es nada sea, Luis, en en redes no es serio, nada. nada en redes. ¿Y cuántos seguidores tienes? Actualmente 37.400 o 37.500, no sé cómo estará el número ahora. Y cuando tú empezaste a hacer videos, ¿tú estabas obsesionado por los seguidores o estabas obsesionado simplemente por dar ese pasito?
de Pues compartir información. mira, no te mentiré, había de todo. Había obsesión por, oye, tienes que hacer esto ya de una vez, lánzate al mundo. Y también había obsesión por, ostras, y esos seguidores y esos primeros likes, porque claro, el cerebro aquí es súper tramposo porque él piensa que los seguidores es igual a que eres bueno, a que eres guay, a que tu vida es maravillosa y que, perdona, que no sale el nombre. Y tiene, a ver, nuestro cerebro está programado en las tribus de hace mucho tiempo. Entonces, en aquel momento, ser valorado por tu tribu eran más posibilidades de sobrevivir. Te tocaba más comida y si había que dejar a alguien atrás, seguramente no fueras tú. Entonces, nuestro cerebro ha evolucionado para querer ser apreciados por nuestro entorno. Por eso, enseguida que alguien nos rechaza o no le caemos bien a alguien, no nos acaba de gustar y nos molesta, ¿vale? Es una cosa que hasta que te trabajas cuesta mucho. Y entonces lo que sucede es que esos likes, esos seguidores, para tu cerebro es como pura droga. Es como decir, oh, me quieren, soy valioso para mi tribu. Y entonces yo cuando empecé a hacer mis primeros vídeos, yo lo compartía con mi pareja, porque mi pareja tiene una cosa muy buena, que es que yo soy bastante, digamos, impulsivo o emocional en algunos momentos, como que tengo unas emociones bastante fuertes, pero no porque me deje llevar, sino que por dentro, pues como que soy una persona que se le enciende más esa llama, ¿no? De la Ujú. emoción. Y luego me la trabajo igualmente, pero ahí está. Y mi pareja es una persona que es como mucho más calmada, que ante las emociones, pues no se altera tanto, es capaz de verlo con mucho más claridad. Entonces yo se lo decía. Y él me decía, oye, cariño, tal, no tengas... Y entonces un vídeo que iba mejor, enseguida yo por dentro, guau, tal, no sé cuántos. Y a lo mejor yo tenía a lo mejor 300 visitas. Y para mí era como, ¡guau! Genial, genial, ¿sabes? Porque para Luis de ese momento, en el estado en el que estaba, con los miedos que tenía, pues Claro. 300 visitas era mucho, mucho. Ahora mismo, pues 300 visitas para mí es que no, no es mucho. Es poco, es que el vídeo no ha funcionado, no ha gustado, tengo que pensar a ver qué ha pasado. Pero en aquel Mm. momento era como eso, es tú tienes una situación y tú estás aquí, creces un poquito y entonces esas situaciones ya las resuelves y ni siquiera las tienes en cuenta. No es que no te aparezcan, es que las resuelves tan fáciles que ya no te paras con esos problemas, entonces ya no te destacan. Mm. Entonces te aparece otra situación que llega por aquí, a este nivel. Y entonces, ¿qué haces? O te bloqueas durante mucho tiempo hasta que te das cuenta que tienes que crecer, o creces. Y entonces creces y ya esta situación deja de molestarte. Y entonces todas las que llegan, que son más altas, o sea, que llegan a ese nivel, no pasa nada. Que te da miedo las redes, que te ahora mismo cuando me estás proponiendo lives y cuando otras personas me proponen lives y hago con ellos, ahora no tengo ningún miedo. Porque digamos que yo ya he crecido hasta ese punto donde creo que soy suficientemente válido para darme cuenta y poder hacer los lives. Pero para esas personas que os cuesta muchísimo, que os cuesta hacer esas cosas, que no tenéis vuestras referencias, que no tenéis ese camino, está genial. Sois personas normales. Yo era así igual. Incluso sigo siendo así en muchas otras cosas de mi vida, incluso en las redes. A lo mejor ahora mismo tengo miedo a hacer ciertos proyectos, a hacer algún lanzamiento más grande o lo que sea. Pero bueno, es eso, el poquito a poco ir creciendo y llega un punto donde tú vas por encima. Cuando tú creces, no es que desaparezcan los problemas, es que los pisas porque es tan grande que directamente ya ni te molestan. Y esa conversación también hay que empezar a identificar cuál viene desde nuestro propósito, ¿cierto? Desde nuestra esencia de servicio, de, de, de sobrevivencia, de supervivencia, pero Mm. también la del ego, ¿no? Porque también el ego te juega una parada. Repíteme, por favor, lo último. Que en ese momento cuando nosotros empezamos a tocar, digamos, como ese paso, en tu caso y en el mío también, a tocar las redes sociales, a compartir un propósito de servicio, de lo que ya hemos experimentado para que otros ahorren camino, Sí. pero empezamos también en una conversación cuando no nos hemos trabajado con el ego. Mm. Entonces, ¿cómo observar al ego aquí y cómo observar nuestro propósito? Porque el ego nos puede decir, mira, lo estás haciendo muy mal, Luis, mira que esto no es lo tuyo, pero la gente te dice, oye, gracias, este mensaje era el que necesitaba y realmente ese fue tu propósito inicial. Sí.
cuando nosotros tenemos algún pensamiento o alguna creencia que no nos da buenos resultados, normalmente es verdad que suele ser el ego. Pero el ego en el sentido de esa resistencia al cambio, de pensar, de fijarse en, a ver, no sería, sería como fijarse en lo negativo. Por ejemplo, yo tengo muchos comentarios en algunos vídeos y tengo un montón de gente a la que inspiro, un montón de gente que está genial, pero también tengo comentarios negativos, de gente que está en su vida y se aburre y me pone un comentario negativo o me insulta o lo que sea, porque sí. Yo estoy hablando de la felicidad y de repente, pues, para feliz lo feo que eres tú, ¿sabes? O cosas así súper raras, ¿no? Porque sí, y ya está. Y fíjate que nuestra mente, ese ego, esa reacción, pues es como, quiero gustar a todo el mundo. Quiero en las redes que cuando suba un vídeo no tener ninguna persona hater. Quiero que todo el mundo escuche lo que yo digo. Y eso es ego. Eso es ser inmaduro en el sentido claro, de un niño que quiere que todo el mundo le preste atención, que no tenga ningún problema, que quiere ser el más fuerte del mundo, que quiere no tener ninguna dificultad, que él es súper poderoso, sabe hacerlo todo. Y eso es el ego. ¿Y cómo se rompe? Con la realidad. Si no te lo rompes tú, trabajándote, la realidad, no te preocupes, que te va a dar bofetadas hasta que te des cuenta que hay algo ahí que no está yendo bien. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo tiene muy duro. Y otros que por situaciones ya nos lo han roto y entonces cuando aparece lo vemos como un poquito más debilitado y entonces podemos atacarlo mucho mejor. Pero sí que es verdad Domar, que, tomarlo. exacto. Entonces, en el caso de las redes sociales, por seguir con ese, porque como veo que se está inspirando, os animo muchísimo a compartir, porque cada persona que sois vosotros tenéis una habilidad seguro que puede aportar a otra persona. En mi Mm. caso, pues el tema de la psicología, el tema del coaching, el tema de lo que es todo lo que sé, pero a lo mejor vosotros sabéis a saber, es que yo ya ni me lo puedo imaginar. Entonces, no tengáis esa mentalidad de tengo que gustar a todo el mundo, tiene que ser perfecto, tengo que ser lo mejor o no. Ten esa mentalidad de soy una persona que está aprendiendo, soy una persona que es muy posible que se equivoque, pero una persona que está abierta y vulnerable a la experiencia, a lo que pueda pasar y de ella aprenderé. Y bajo esa mentalidad es cuando agachas la cabeza y dices, me pongo a hacer los vídeos en las redes. Soy uno más, igual que esas personas que empezaban en su día. Ay, eso te iba a decir, mira que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen publicaciones y tienen, por ejemplo, 10 likes, 20 likes, pero viendo su contenido es súper, súper productivo. Y, pero se dejan invadir, pues precisamente por esa conversación con el ego sin control, donde dice, no lo estás haciendo bien y eso no lo califica. Así que Mm. me parece maravillosa esas recomendaciones que has estado dándole a todas las personitas que van a ver este video también grabado, porque aquí hay un empujoncito. No lo pienses más, esto no es una casualidad. Y el camino uno cree que ya está muy recorrido y te lo cuento con mi propia experiencia. Hace unos 15 años, mi editor, yo tenía un programa de televisión, Contacto Directo se llama, Mm. y entonces ese programa eh, se subía a YouTube. O sea, estamos hablando de hace 15 años. Hace 15 años se subía a YouTube y YouTube todavía no era lo que hoy es, tener un correo de Gmail y abres tu canal. O sea, Claro, era lo mismo, pero en ese momento, como nosotros no teníamos la concepción, la persona que me manejaba eso, pues realmente era sorprendente que subiera ese programa a YouTube. Y vendíamos mucha publicidad diciéndole a la gente, mira, sales en televisión, pero aparte de eso vas a salir en YouTube y puedes mandar el link a cualquier persona. mm, Eso era impresionante. 10 años después de haber hecho eso, yo dije, ya mucha gente cobró, digamos, como mucha ventaja en el tema de YouTube. Entonces, ¿para qué me meto a YouTube si ya hay otra gente? Eso fue hace más o menos unos 5 años. Pues te claro. cuento que volví y le cogí el ritmo a YouTube hace más o menos unos 6 meses por sugerencia de un amigo, Halber. Me decía, Lili, mira, mueve tu canal de YouTube. Algunas personas me escribían, Lili, sube tu canal de YouTube. Tengo, o sea, 12.000 personas que están viendo el contenido, dejando comentarios amorosos, este es el mejor espacio.
Y entonces ahí vengo yo con mi experiencia después de 15 años, que no importa todo ese camino que se recorrió en 15 años, yo estoy empezándolo y me está yendo bien. Entonces, ¿qué hago? Le digo a Luis, Luis, abre el canal de YouTube. O sea, nunca hay un trecho largo que otros hayan recorrido que yo no pueda empezar a recorrer. Siempre va a haber alguien que esté ahí listo, pendiente de tu material, o sea, no el tuyo, sino del nuevo contenido que se está generando de cualquier tema. Esta mañana me puse a ver un video de suculentas, cómo las cortaban y cómo las sembraban, y yo era Mm. ahí embelesada viendo eso. Está genial. Entonces, ¿cómo nos quitamos ese, ese otro ya lo están haciendo, ese otro ya lo llevan mucho tiempo haciéndolo? Eso es como cuando uno va a montar un restaurante y uno dice, pero si hay muchos restaurantes, pero el tuyo, ¿qué tiene de diferente? El tuyo, ¿qué Exacto. valor agregado tiene? O sea, ¿qué tiene este que no tenga el otro? Sí. Y no solo eso, sino es como una escalera, ¿vale? A lo mejor tú no tienes muy buena una habilidad, o sea, vamos a imaginar de 0 a 10, ¿vale? Donde 10 es, eres el mayor experto mundial número uno, ¿vale? Ujú, Y donde 0 es, no tienes ni idea de nada, ¿vale? ujú, Entonces, tú a lo mejor, por lo que has vivido o por lo que te has formado, tú tienes un conocimiento de 6, imaginemos, ¿vale? ujú. Le puedes enseñar y le puedes aportar a la gente que tiene 5, a la gente que tiene 4, a la gente que tiene 3, a la gente que tiene 2, a la gente que tiene 1 y a la gente que tiene 0. Mira si tienes cosas y gente a la que a aportarle. Y no solo eso, sino si tú tienes 6 y te viene una persona que tiene 4, es mucho más probable que conecte contigo porque estás más cerca de esa persona y estás más cerca de ese camino y te acuerdas de cuando estabas ahí, que conectes con la persona que es la número uno, que ya prácticamente vive en otro mundo, en otra realidad completamente diferente, toda su vida gira en torno a eso. Entonces, es mucho más fácil que yo conecte con estas personas que quieren empezar las redes, que conecten conmigo, que más o menos he empezado recientemente y puedan ver esos miedos, esas cosas, que conecten con una persona que lleva a lo mejor desde el año 2010. Y esa persona ya tenga millones de seguidores, apenas pueda contestar y todas estas cosas. Entonces, esas personas que pensáis que no tenéis nada que aportar, que ya está todo hecho, es mentira. Si sabes 5, puedes aportar a 4, 3, 2, 1 y 0 y a ellos, y tú estarás mucho más cerca de ellos que las otras personas que saben mucho. Y tú sabrás hablar con ese lenguaje, sabrás llegarle a los corazones de esas personas, sabrás motivarlos, sabrás inspirarlos, sabrás cuidarlos, porque estás más cerca de esa situación y te acordarás de ti mismo o de ti misma cuando estabas hace a lo mejor unos años o hace unos meses. Y tendrás esa compasión y esa paciencia y le podrás transmitir esa confianza de, oye, yo también he estado en ese camino, yo también he tenido esa sensación, pero no te preocupes que fíjate cómo es el camino. Y lo puedes ver en mí. Qué belleza, qué bacano este live para decirle a todas esas personitas que están con esas ganas de hacer algo diferente, de tocar las redes sociales. Este es el momento. No hay limitaciones. Si nosotros sabemos que lo que está limitándonos se puede cambiar desde nuestros pensamientos. Luis, gracias porque definitivamente creo que muchas personas a partir de este momento dicen, si Luis pudo, yo puedo. Claro que sí. Y si Luis no pudo, vosotros podéis también. Eso. Exacto. O sea, si alguien no ha podido, pues yo puedo ser el primero en poder hacerlo. Y si Eso, alguien ha podido, pues yo también. sí, Esa súper, súper. mentalidad. Cuando, digamos, la gente dice, no, es que se le facilita mucho, porque cuando, por ejemplo, cuando uno ve un guía espiritual, Erika, preciosa, gracias, tan hermosa, a Erika, a Lili, un besito, ¿saben qué? O sea, soy un reflejo de todo ese amor que han trabajado en ustedes mismas y en ustedes mismos. Luis, cuando, por ejemplo, muchas personas ven un guía espiritual como Gonzalo, Sí, uno dice, claro, es que como él es un ser espiritual, claro. solo le pasan cosas buenas a él. Realmente cuando tú te das cuenta que estamos en el mundo para aprender a hacerlo mejor, con nueva información todo el tiempo, sea lo que sea, un tema económico, un problema de pareja, un problema en el trabajo, un problema en el colegio,
un problema económico. Me está diciendo, ven, ¿cómo lo podemos hacer mejor con nueva información? Eso es de lo que vinimos, a evolucionar en cualquier espacio. Entonces, ya sabemos, cuando escuchamos historias como la tuya, como la de Gonzalo, incluso como la mía, que todos pasamos por un proceso en el que tenemos historias que contar. ¿Quién no tiene una historia que contar? Y que esa historia sea la que toque otros corazones y Claro, estén esperando esa historia. Entonces, a ver, que sea un empujoncito. Luis, muchas gracias. a ti. Como siempre, un placer a toda esta gente súper interesada, con mucho amor, que pregunta. Es una locura la comunidad que tienes y es genial, genial, genial. Es una familia cósmica.